Hay cosas que no podemos olvidar en la vida, ¿cierto? Hay cosas que puedes olvidar, no pasa nada, pero hay cosas que no puedes olvidar. Por ejemplo, una cosa que no puedes olvidar si estás casado es que estás casado. ¿Verdad que sí? Amén. Aquí es donde usted dice amén. Aunque usted quiera olvidarse, usted no puede olvidar que está casado, porque si usted olvida que está casado, usted deja de funcionar como un casado. ¿Verdad que sí? Y por eso es que de repente algunos casados dejan de funcionar como casados porque se les olvida que están casados. Y también las casadas, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos olvidar. Hay cosas que olvidamos, no pasa nada. Por ejemplo, tal vez se te olvidó la fecha en que te hiciste novio de tu esposo o de tu esposa. No pasa nada, ¿verdad que no? Sí pasa, ok. Pero no pasa nada, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas que se olvidan y no pasa nada. Bueno, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando uno empieza esta jornada de fe cristiana, cuando uno empieza la vida cristiana, hay cosas que no podemos olvidar. Hay cosas que olvidamos y no pasa nada. Pero hay cosas que no debemos olvidar. De repente a mí se me olvida cuántos libros tiene la Biblia, no pasa nada. Pero hay cosas que no podemos olvidar. De repente a mí se me olvidan los nombres de los 3 muchachos que metieron al fuego por no adorar aquella estatua que hizo el rey Nabo, ¿cómo se llama? Se me olvida de repente, no pasa nada. Pero hay cosas que no puedo olvidar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿De acuerdo? Dígale a su vecino, hay cosas que no puedes olvidar. Hay cosas que vas a olvidar, vas a leer la Biblia y de repente la gente dice, es que leo la Biblia y no se me queda nada, se me olvida. Está bien, tranquilo, hay cosas que vamos a olvidar y no pasa nada, pero hay cosas que no puedes olvidar. Y lo que quiero compartir en esta noche contigo es precisamente una de esas cosas que tú no puedes permitirte olvidar. Quiero que le digas a tu vecino que nunca se te olvide. Dígale, prométemelo. Prométemelo, que nunca de los nunca, así viva yo o no viva yo, que nunca se te olvide que Jesús es suficiente. Amén. Dígaselo por favor, que nunca se te olvide que Jesús es suficiente. Quiero que veas conmigo el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 9. Esa es la escritura donde vamos a partir en esta noche. Dios calma la sed del sediento y le da comida al que tiene hambre. Un verso tal vez sencillo, pero a la vez que tiene que ver todo con lo que quiero compartir el día de hoy, que es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar que Jesús es suficiente. Cuando tú y yo recordamos cada día que Jesús es suficiente, Dios logra hacer algo en nuestra vida que ni cualquier otra persona, cualquier otra cosa puede lograr. Dios es el único que puede calmar la sed y el hambre que hay en el ser humano. Solo Jesús es suficiente y es algo que no podemos olvidar en nuestro diario vivir. Es impresionante ver cómo de repente a la gente de fe se le está olvidando que Jesús es suficiente y está coqueteando con otras cosas para sentir una cierta satisfacción o plenitud de vida. Es increíble. Y no te estoy hablando gente que no conoce a Jesús, te estoy hablando gente que conoce a Jesús. Hace poco le decía a mi esposa, no puedo creer cómo de repente nos estamos nosotros olvidando que Jesús es suficiente y andamos buscando esa satisfacción que tanto anhelamos, esa plenitud que tanto deseamos, la andamos buscando en otras personas o en otras cosas. No puede ser. ¿Acaso se nos ha olvidado que Jesús es suficiente? Y me gustaría pensar que sí. De repente me gustaría pensar que se nos ha olvidado que Jesús es suficiente porque por lo pronto, por lo menos tenemos, digamos, cierta justificación. Pero si no se nos ha olvidado que Jesús es suficiente, entonces mi interrogante, mi pregunta sigue siendo,
¿por qué entonces buscamos nuestra plenitud en otras cosas o en otras personas? Cuando Jesús debe ser el único que Dios usa en nuestra vida para calmar nuestra sed, para saciar nuestro hambre. Dígale a su vecino, por favor, no se te olvide que Jesús es suficiente. Cuando el pecado invadió al ser humano, causó algo. Cuando el pecado entró, no sabemos por dónde, ni cómo, ni a qué horas, pero dice la Biblia que el pecado apareció. Y empezó a entablar una conversación con los seres humanos y invadió la vida de los seres humanos, y tristemente los seres humanos le dieron entrada al pecado. En ese preciso momento que el ser humano le dio entrada al pecado, sucedió algo en el ser humano: muerte espiritual. Morimos espiritualmente. Es decir, que esa parte que está hecha a la semejanza, a la imagen, conforme al propósito de Dios, en la plenitud de Dios, dejó de existir, se murió. Y desde ahí entonces el hombre ha buscado de todas formas llenar ese vacío que el pecado ha dejado en el corazón del ser humano. El pecado provocó un hambre, una sed insaciable. Por más donde busques, hay cosas que simple y sencillamente no nos llenan. Y esto te lo hemos ejemplificado anteriormente cuando te decía, ¿cuántos tenemos de esos adolescentes en nuestra vida que te dicen, papá, mamá, cómprame esto? Nada más, es lo único que quiero. Nada más esto, cómprame esto y no te voy a pedir otra cosa. Yo tengo 4 hijos y si hubiera, ¿cuántas veces escucho eso? No sé cuántos tenga usted, pero es, nada más necesito eso, nada más quiero eso. Y te esfuerzas por comprarlo, te esfuerzas por dárselo con la esperanza de que tu hijo te haya dicho la verdad. Para cuando menos esperas, pasa una semana, si no es que menos. ¿Y qué te dice tu hijo? Quiero otra cosa. Dices, ¿cómo? El esfuerzo, lo que me gasté para comprarte tal cosa, porque pensé que era lo que tú querías y lo que tú necesitabas, y ahora me estás diciendo que no es suficiente. Es que tú vas viendo que este vacío que hay en el corazón del hombre no se llena fácilmente. Nosotros mismos posiblemente lo hemos querido llenar con una serie de cosas y nos hemos dado cuenta que no se llena fácilmente. Quiero compartirte lo que dijo Blaise Pascal. Es un matemático él, y comentó esto: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda llenar el vacío que causó el pecado en el corazón del hombre, solamente Dios a través de Jesucristo. Eres el único. Él nos vuelve a regresar esa plenitud. Él nos vuelve a ser enteros, donde no necesitamos nada, porque estamos completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es ahí donde tú y yo tenemos que recordar que el pecado causó un hueco, causó un agujero en nuestra vida, y hemos querido llenarla de otras cosas, pero el único que lo puede llenar, el único que puede calmar el hambre, el único que puede saciar la sed es Jesús. Jesús es el único suficiente para llenar ese vacío que el pecado ha dejado en el corazón del hombre. Y eso es algo que no podemos olvidar, porque al momento que olvidamos que Jesús es suficiente para llenar el vacío de nuestro corazón,
dejamos de buscarlo a Él y empezamos otra vez a querer llenarlo con otras cosas. Es increíble que tan rápido se nos olvida que Jesús es el único que puede llenar el vacío del corazón. Es increíble el índice de depresión y de suicidio que se está viendo dentro de las comunidades de fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es que el índice de depresión y de suicidio se ha elevado dentro de las comunidades cristianas? Porque hemos olvidado que el dador de vida es Jesús. La hemos querido llenar de otras cosas, como que Jesús ya no es suficiente, como que queremos algo más. Hace poco mi esposa y yo llevamos a nuestros hijos a un parque de diversión, y en este parque de diversión no nos dimos cuenta que a cierta hora empezaban con toda esta festividad que hay de brujos y de monstruos y todo este asunto. Y llegó la hora y estábamos todavía dentro del parque, y me habla mi esposa, me dice, yo estaba de otro lado, me dice, vente, ya vámonos, porque una de nuestras niñas estaba poniendo algo inquieta. Y cuando voy para allá empiezan a salir todos estos personajes, y yo iba con mi niño, le digo, mi amor, tranquilo, va a salir esto, va a salir aquello, tranquilo, tranquilo. Y todo el camino hacia allá hablándole que no se inquietara, que ya nos íbamos a salir. Llego con mi esposa, le digo, ándale, ya vámonos. Le digo, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué ahora tenemos la necesidad que nos anden asustando? O sea, yo le decía a mi esposa, ¿qué necesidad tenemos que nos anden asustando? O sea, ya ahí ves a todos, no puede haber una casa de demonios porque ahí vamos, porque queremos que nos espanten. Y yo digo, ¿por qué es que estamos requiriendo de estas cosas cuando Jesús es suficiente en nuestra vida? ¿Por qué es que hay cierto hambre? ¿Por qué es que hay cierto sed? Sigue habiendo esa sed en el ser humano. Y te estoy hablando de gente de fe, no te estoy hablando de gente de no fe, estoy hablando de gente de fe cristiana. Cuando se nos olvida que Jesús es suficiente, empezamos otra vez a buscar en otros lugares. Hay una cita que quiero compartir contigo, Ageo 1, 5 y 6. Esa cita que vamos a leer habla acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, recuerda que tuvo sus buenos momentos como tuvo sus momentos difíciles. Momentos que llegó a experimentar cautiverio, esclavitud, cosas por el estilo. Y esto es uno de esos momentos donde el pueblo de Dios está bajo el gobierno del rey Darío. Es decir, que ellos ya han perdido esa autoridad, ese poder, esa autonomía. Ahora ellos están bajo el yugo de un reino, de un enemigo. Algo sucede con este pueblo, algo interesante. Y Dios los exhorta, Dios les llama la atención, porque si alguien debería de saber que Dios es suficiente, ¿era quién? El pueblo de Dios. Pero se les olvidó. Y Dios los confronta por medio del profeta Ageo y les hace esta declaración. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Cuando yo leí estas palabras, esas son unas palabras dirigidas al pueblo de Dios. No están dirigidas a un pueblo que no es de Dios, están dirigidas a alguien que le pertenece a Dios. Y Dios le dice, piensen bien lo que están haciendo. Cuando yo leí esto me sacudió, porque te seré honesto, muchas de las veces me pesco no pensando bien lo que estoy haciendo. No sé si te ha pasado. Como dicen los chavos, te vas con el flow. Si te ha pasado, te vas con la corriente. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí? Te vas con la corriente. Y dice Dios, piensa bien lo que estás haciendo. Wow. ¿A quién se lo dijo? A su pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente su pueblo estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios.
en lugar de buscar a Dios para buscar esa satisfacción, esa plenitud en Él, estaban haciendo otras cosas. Como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en base a la circunstancia que estás viviendo, todavía no te detienes a entender que yo soy el único que te pueda satisfacer el hambre y la sed? ¿Cómo? Y mira lo que dice el siguiente verso. Recuerda lo que les dijo Dios. Piensen bien lo que están haciendo. Y mira lo que dice. Ustedes siembran mucho, ¿pero qué? Pero es poco lo que cosechan. Ahora, fíjate bien lo que esto provoca. Cuando tú siembras mucho y cosechas poco, ¿qué provoca? Que siembres más, con la esperanza de cosechar más. Esto empieza a crear un ciclo, lo que llamo yo un ciclo vicioso, o te encadenas. Pero la solución no es encadenarte, la solución no es redoblar tus esfuerzos, la solución no es trabajar más, la solución es Jesús. Por eso es que Dios le dijo, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran, pero no cosechan lo que deberían. Y luego les dice, comen, pero no quedan ¿qué? Satisfechos. ¿Qué pasa cuando comes y no quedas satisfecho? Quieres comer más. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí? Se está creando un ciclo vicioso en tu vida. Y es como, ¿cuántos han visto el ratoncito en la rueda? ¿Sabes por qué se sube el ratoncito a la rueda y le gira? ¿Sí sabes por qué? Porque cree que va avanzando. ¿Es en serio? Aquel ratoncito se sube a la rueda y le da como si no hubiera un mañana. Él juraría que había llegado 10 millas de donde estaba él. Sin embargo, ¿dónde está? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces Dios le dice al pueblo, piensen bien lo que están haciendo. Siembras mucho, pero cosechas poco. Comes, pero no te llenas. Dice mi esposa, no tienes llenadera. Imagínate. ¿Qué más? Bebes, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente ¿para qué? Para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. En todo esto Dios les está diciendo, piensa bien lo que estás haciendo. Porque puede ser que te estás esclavizando, te estás encadenando con el fin de buscar la plenitud y no está allí. La plenitud está en Jesús. Hoy en día tenemos poco tiempo para Dios, pero mucho tiempo para estas cosas. Porque creemos que estas cosas son importantes para tener una sensación de logro en nuestra vida. Pero es que es tan solo un espejismo que el pecado ha creado en nuestra vida. Porque para que el ser humano pueda decir que está entero, que está completo, solamente Dios puede hacerlo. Solamente. Por eso el salmista dijo, Dios es quien calma la sed y sacia el hambre. Él es el único. Él es el único. ¿Qué te decía ahorita? Que cuando se nos olvida que Jesús es suficiente, somos influenciados por la tendencia en la que estamos viviendo. Es algo de lo cual Pablo a la iglesia de Romanos les advertía con amor, pero también, digamos, con cierta autoridad. Y les decía, no se enreden en las cuestiones de esta vida, sino renueven su mente con el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque si yo cada día no renuevo mi mente con el poder de la palabra, voy a caer en la trampa del enemigo que yo puedo lograr mi plenitud. El ser humano no puede lograr la plenitud
porque hay un hoyo, un vacío en su corazón que solamente Dios lo puede llenar mediante Jesucristo. Y eso no lo podemos olvidar. Amén. Dígale a su vecino, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar bien lo que estabas haciendo? Esa es una declaración fuerte. Digo, a nadie le gusta que le digan, hey, piensa bien lo que estás haciendo, porque hay una implicación, ¿verdad que sí? Puede ser que estés haciendo algo mal. Y el ser humano por naturaleza es orgulloso. Al ser humano no le gusta ser confrontado, ¿verdad que no? No nos gusta. No nos gusta ser confrontado. Imagínese llegar a su casa y que su esposa le diga, mi amor, siéntate, piensa bien lo que estás haciendo. Pues, ¿qué tienes conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Es una confrontación. Porque le estás implicando que está haciendo algo equivocado. Pero algo que yo he aprendido es que si queremos crecer, tenemos que hacernos esas preguntas difíciles. Amén. Si no, no crecemos. Hay una persona que dice, si quieres llegar a un lado, primero tienes que saber dónde estás. ¿Nunca ha ido usted al mall y se encuentra con un cartelón así, ahí luminoso y todo, ¿verdad? Y usted va buscando una tienda, ¿verdad? Busca una tienda y dice, aquí está la tienda. Pero ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas ahí? Y luego, ¿qué te dicen? Un círculo rojo. ¿Y qué te dice? Aquí estás tú. ¿Por qué? Porque si no sabes dónde estás, menos sabrás cómo llegar. Y a veces nosotros queremos llegar, pero no sabemos dónde estamos. Y es porque Dios le confronta al pueblo y le dice, piensa bien lo que estás haciendo. En otras palabras, date cuenta dónde estás. ¿Para qué? Para que sepas entonces cómo llegar. A eso se le llama humildad. ¿Cierto? A eso se le llama humildad, reconocer en dónde estoy. Porque de repente uno puede decir, pues déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Por eso, ¿qué estás haciendo? Si sabes lo que estás haciendo, entonces no tendrás problema de compartir conmigo qué estás haciendo. Miren, hay una pregunta que siempre le hacemos a los cristianos. ¿Quién le gustaría madurar en su fe cristiana? Y muchos levantan la mano, ¿verdad que sí? Amén. Porque ¿quién no quiere crecer en su fe cristiana? Ahora la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para madurar en tu fe cristiana? Ya vas a empezar. ¿Ves? Eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Dice, ustedes trabajan demasiado, ustedes comen, ustedes beben, pero nada les está satisfaciendo. Están igual. Lo que tienen que darse cuenta es dónde están. Por eso les dijo, piensen bien lo que están haciendo. Amén. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? ¿Dónde está tu matrimonio ahora? ¿Verdad que sí? ¿Quieres mejorar tu relación con tu familia, con tus hijos? ¿En dónde está tu relación con ellos ahora? ¿Quieres mejorar? ¿En dónde estás ahora? Piensa bien lo que estás haciendo. ¿Quieres que tu vida cristiana sea exitosa, esté llena de fruto, que el efecto de Dios se vea en tu vida? Piensa bien lo que estás haciendo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora y qué hay que hacer para llegar a donde quieres llegar? Es decir, que no se nos puede olvidar que Jesús es suficiente. No hay nadie más puede llenar el vacío que hay en el corazón de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo sé que esta no es una plática fácil de digerir, porque yo soy el primero que le dije, Señor, ¿cómo que dónde estoy? Dice el Señor, si quieres seguir avanzando, piensa bien lo que estás haciendo. Porque yo mismo me pesqué siendo muy flexible con cosas que estaba permitiendo en mi vida. ¿Y cuántos de nosotros, si sinceramente nos ponemos a recapacitar y a meditar y a reflexionar, a investigar qué hemos permitido, pudiéramos llegar a la conclusión
eso no le agrada a Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Dios, a quien ama, confronta con su amor. Amén. Hay un verso que aprendí muy temprano en mi relación con Dios. Y no es un verso, digamos, muy alentador, por decirlo así. Pero a veces uno dice, ya quisiéramos ver el juicio del Señor sobre la tierra. ¿Sabes que la Biblia dice que el juicio empezará por la casa? A veces quisiéramos que las cosas se compongan allá afuera y dice el Señor, no, primero las compongo aquí adentro y luego ya nos vamos para afuera. Cuando yo leí eso dije, ay Señor, dale más suavecito, Señor. Pero a veces nosotros somos así. Señor, ya acaba con esta maldad. No, Dios quiere acabar con la maldad que hay en nuestro corazón porque somos su pueblo. Y si alguien debe de ser representativo de la santidad de Dios, es su pueblo. Amén. Si alguien debe de ser representativo, que Jesús es suficiente, debe de ser su pueblo. A veces nos prestamos demasiado a cosas, a tendencias, a influencias que hay allá afuera y no nos damos cuenta. Y creo que no nos hemos dado cuenta porque nos dejamos envolver por esa tendencia y se nos empieza a olvidar que Jesús es suficiente. Jesus is enough. No necesito otra cosa para llenar el vacío que hay en mi corazón. Él es todo para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A veces le digo a mi esposa, mi amor, te amo mucho. Y ella también me dice, te amo mucho, pero amo más a Dios. Te tengo a ti, me siento muy afortunado, pero me siento más afortunado saber que tengo a Dios. ¿Cuántos pudieran decir eso? No devalúes a Dios en tu vida. No te dejes llevar por los comerciales de allá afuera, porque tú mismo te estás dando cuenta. Conocidos, amigos, se esfuerzan, trabajan, se matan la vida y al fin de cuentas sigue habiendo un vacío en el corazón. Sigue habiendo un hueco en el corazón. Ese vacío que tiene un tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con Dios y te pusiste a preguntar, Señor, ¿qué significas tú para mí? Si bien el pecado provocó un vacío en nuestro corazón, Jesús es el único que lo puede llenar. Y cada día, recuérdalo, que no se te olvide. Despiértate en la mañana recordando que Jesús es el único que te puede llenar. Te sales de ahí, te vas al trabajo como la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es lo que te hace feliz. Quien te hace feliz es Jesús. Así te vas en la bicicleta o a pie, eres la persona más feliz, porque el carro no te hace feliz. Lo que te hace feliz es Jesús. Amén. Así te almorzaste unos mariachis de machacado, te almorzaste un pan tostado con mantequilla. Te sales de ahí con la pancita llena y corazón contento, no por el pan tostado que te comiste, sino porque Jesús es suficiente para mí. Amén. Dígale a su vecino, no necesitas nada, vecino, solo necesitas a Jesús. Si bien el pecado nos robó de la plenitud, Dios por medio de Jesucristo nos regresa la plenitud a todos aquellos que hemos creído en Él. Quiero compartir contigo un verso de Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Dice así, pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Oiga, no cualquiera puede decir que es amigo de Dios. Amén.
Había una canción en inglés que decía Friends in High Places. Ese es. Amigos en lugares altos. Ese es Dios. Puedes imaginar el privilegio que Dios nos ha regalado. Nos lo ha dado por gracia de poder ser llamados amigos de Él. Amén. ¿Quién tiene un buen amigo? ¿Quién tiene un buen amigo? De ese amigo que no importa que no tengas para los tacos, Él te los dispara. Nadie. Bueno. ¿Sí? ¿Quién tiene de esos amigos que no puedes tener una necesidad porque ahí está Él? ¿Quién lo tiene? Posiblemente nadie. Posiblemente nadie. ¿Cómo lo quisiéramos, verdad? A veces hasta mi esposa me anda cobrando el almuerzo. Sí, es broma. No se preocupe, no me da de almorzar. No sé qué. Es broma. Todos ya están. Es broma. Pero hay amigos muy buenos, pero tienen su límite, ¿cierto? Tienen su límite. De repente nuestras amistades son muy bonitas, pero de repente pasa algo y se convierten en amistades condicionales. Así es el ser humano. Pero Dios es un amigo incondicional. Dios es un amigo que aun cuando yo soy infiel, Él es fiel. Aun cuando yo dejo de amarlo, Él me sigue amando. Él es un amigo increíble. Y lo hemos logrado gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, se han convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios. Es decir, sin ninguna mancha ni maldad que puede ser juzgado por Dios. Quiero que leas el versículo 23 conmigo. Dice, Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. ¿Cómo? ¿Si siguen qué? ¿Habías leído esta parte? ¿Habías leído esta parte? Si siguen creyendo, casi nos está diciendo, no se les olvide. Hay cosas que no puedes olvidar. Hay cosas que no podemos olvidar. Dice, Cristo hará esto si ustedes siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. ¿Habrá gente que se les olvida? Sí. Hay un personaje en la Biblia que se llama Demas. Tú lo puedes encontrar en el libro de Timoteo. Me parece que es en el versículo 9 del capítulo 4. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Demas nos ha abandonado. Y dice esto, ha amado más al mundo. Se le olvidó. Se le olvidó que Dios es suficiente y amó más al mundo. Era un seguidor de Jesús. Era un discípulo de Timoteo. Y dejó el camino por amar más al mundo. Hay cosas que no se nos pueden olvidar. Una de ellas es que Dios es suficiente. Recuerdo que escuché el testimonio de Luis Palau. Él tiene hijos en el ministerio ahora y uno de sus hijos le dijo, papá, por favor, no me insistas. No quiero nada con el evangelio. Me voy a hacer mi propia vida. A Luis Palau le dolió mucho en su corazón. Hace poco escuchaba el testimonio. Y él usaba esta referencia de Timoteo y decía, a uno de mis hijos le pasó lo que a Demas. Lo instruimos en el camino, le enseñamos la verdad, le enseñamos cómo es Jesús, quién es Jesús, amar a Jesús, que Dios es todo. Pero mi hijo amó más al mundo y dejó el camino. Dice, pero le doy gracias a Dios porque allá se dio cuenta que nada podía llenar el vacío de su corazón como lo hace Dios.
y ha regresado al ministerio, ha regresado al evangelio y ahora me ayuda en el ministerio. Pues qué padre que regresó, pero me pregunto cuántos no regresan. ¿Por qué? Porque se les olvidó que Dios es suficiente y siguen probando suerte. Siguen probando suerte, caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan. Siguen probando suerte allá afuera sin darse cuenta que el único que puede llenar el vacío del corazón es Jesús. Es el único.